presento, no necesita demasiada presentación, a Tito Díaz, entrenador del Básquet Coruña del Aldencoro. Lo que hemos pedido en esta charla es que hable sobre ideas, conceptos de lo que es un ataque a zona, en función de distintas respuestas defensivas y, bueno, aparte del acompañamiento de imagen que va a utilizar el Telecom imágenes del equipo, ¿no?, de este año de la competición. Entendemos que es un tema que puede hacerse demasiado complejo. Le hemos pedido que sea lo más básico posible, entendible y sobre todo práctico. Gracias, Tito, por estar aquí. Buenos días. Bueno, voy a hablar de... ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Es que yo no me he acordado bien, pero bueno. Voy a hablar del ataque a zona, como dice Carlos, que es, curiosamente, la cosa que menos hemos entrenado este año. Hay muy pocas defensas de zona. En EFOR nos encontramos muy pocas defensas de zona. Tal vez el equipo que más defensa de zona hizo fue el mío, que lo teníamos, bueno, lo utilizábamos bastante, y Melilla, en el playoff final que jugamos, que era un equipo con jugadores muy expertos, no demasiado rápidos y muy grandes, y también lo utilizaba bastante, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de cómo hemos atacado la zona este año, que yo creo que es lo que más os interesa. La zona, yo creo que el primer objetivo que tiene es parar el ritmo del otro equipo, y nosotros este año fuimos un equipo que tratamos de jugar con mucho ritmo en toda la pista. Fuimos el segundo equipo más anotador de la liga, y entonces, sobre todo en el periodo final, la zona de Melilla lo que pretendía era que no jugáramos rápido, que no jugáramos fluido, que nos paráramos, que nos atascáramos, ¿no? Entonces la primera norma que dimos fue iniciar nuestro ataque exactamente igual, nos defendieran lo que nos defendieran. Con lo cual, la primera función de nuestro ataque era ponernos rápido en el campo de ataque, lo mejor colocados posible, respetando los espacios y colocándonos como queríamos colocarnos, ¿no? Y luego, a partir de ahí, teníamos dos formas de atacar: por conceptos, ocupando espacios y dando normas a nuestros jugadores exteriores, a nuestros 4 y a nuestros 5. Distinguimos nosotros el 4 del 5. No distinguimos en el ataque a zona el 1 del 2 del 3. Esto no, pero el 4 y el 5 sí. Entonces, respetar los espacios, colocarse bien y jugar según las normas era nuestro segundo objetivo. El primero, ya dije, tratar de llegar lo más rápido posible al campo de ataque antes de que la defensa del otro equipo se organizara. Y después, lo que me parece más importante en el ataque a zona: conceder libertad al jugador con balón, dejarle espacio y conceder libertad al jugador con balón, ocupar bien las posiciones, los jugadores sin balón y el rebote de ataque. La defensa de zona, yo creo que uno de los inconvenientes que tiene es que no hay una responsabilidad concreta de bloqueo del rebote. A veces los jugadores están descolocados y hay muchas opciones de rebote de ataque. Nosotros conseguimos 3 rebotes de ataque más de media contra la defensa de zona que contra la defensa individual. Vale, entonces voy a explicar un poco con estos los conceptos que teníamos. Estamos intentando arreglarlo para que lo veáis, pero bueno, si no se puede, primero lo vemos en la pista y luego tratamos de verlo ahí. Los conceptos que teníamos y el dar libertad a los jugadores para que se expresen, ¿no? Damos libertad y les damos espacio, ¿vale? Bien, entonces voy a empezar al revés. Voy a coger 5 jugadores y sin defensa les voy a explicar las normas que vamos a tener para que ellos lo hagan. Y a partir de ahí yo voy a dejar
que se equivoque. Voy a dejar que se equivoque. Por lo tanto, a lo mejor habrá momentos que no lo hagan demasiado bien, pero si todo fluye normalmente, los jugadores siempre son mucho más inteligentes que los entrenadores, pienso yo. Los jugadores siempre tienen un equipo, los entrenadores, pues no. Entonces hay que dejarles que se expresen, ¿no? Para luego poder echarles las culpas si algo sale mal. ¿Vale? Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a dar tres claves, ¿no? Primero, lo que acabo de decir, ocupar los espacios. Lo segundo, era una norma nuestra fundamental, jugar con los pibos. ¿Vale? Ocupar espacios, jugar con los pibos y utilizar bien los botes. El bote, utilizarlo bien. ¿Vale? O sea, dar un bote para quedarse en el mismo sitio no tiene ningún sentido. Entonces, colocarse bien, ocupar bien los espacios, jugar con los pibos, utilizar bien los botes. Luego, el rebote de ataque, también lo tenemos estructurado, lo vamos a estructurar. ¿Vale? El rebote de ataque lo vamos a estructurar. Y después les voy a decir una cosa a los jugadores, que un tiro con el defensor a 1 metro siempre es un buen tiro, aunque sea el segundo 3 de posesión. Lo único que tiene que haber es una situación de rebote de ataque. ¿Vale? Es decir, si llega uno y no hay nadie al rebote y tira, bueno, si lo metemos tenemos que callar, pero no es un buen tiro, aunque esté solo. En cambio, si llega un jugador y tiene el defensor a 1 metro y decide tirar y hay rebote de ataque, en nuestra idea de juego este año siempre era un buen tiro. Vamos a 98 posesiones de media. Teniendo en cuenta que hay una media de 15 o 20 pérdidas, con el estilo de juego, bueno, pues hemos hecho bastantes tiros, ¿no? Por lo tanto, el rebote de ataque era muy importante. De hecho, conseguimos, me parece que fue media de 12,7 rebotes de ataque, no tengo los de memoria, y ya digo, contra zona más. Vale. Entonces, las normas, les voy a dar las normas, voy a coger a 5, uno que sea Óscar, porque ya entrenó conmigo este año, me va a ayudar. Entonces, distinguíamos el 5, nuestro jugador interior más grande, el 5, nuestro jugador interior más grande, siempre iba a ocupar el espacio que hay por línea de fondo, cerca del aro o más lejos. Yo tenía 2 5 Sergio Olmos, que no era un gran tirador de 5 metros, él buscaba sus medio ganchos y esto más cerca, o Fede File, que era un 4,5 que tenía entonces a él permitíamos llegar hasta aquí, incluso abrirse. Entonces, este es el espacio destinado a los tipos, ¿vale? Que jugarán en función del balón. Jugarán en función del balón, en función de la colocación de los defensores, pero con mucha libertad. El espacio destinado a los 4 será el de arriba. El del tiro libre, su prolongación y su trabajo consistía en dar bloqueos a los aleros, dar bloqueos al base, o ocupar el espacio y recibir el balón. ¿De acuerdo? Si daba bloqueos, siempre, vosotros estáis oyendo, ¿no? ¿Sí o no? Luego no lo repito. Vale, ¿no? Si daba bloqueos, siempre su continuación era hacia el tiro libre otra vez, excepto en situaciones finales de posesión, en que quedan pocos segundos, entonces este bloqueo puede dar aquí, en vez de regresar al tiro libre podía abrirse, porque nuestros 4, este año Beckham Granarche y Fede eran buenos tiradores, ¿vale? Pero siempre queríamos que el 4 hiciera este trabajo. Dar bloqueo aquí, dar bloqueo ahí, dar bloqueo allí y volver al tiro libre, excepto 8 últimos segundos, donde ya podía abrirse y jugar de cara. Está claro el 5 y el 4. Bien. Los 3 exteriores tenían que cubrir 3 espacios. El espacio que va desde la línea de fondo hasta aproximadamente la prolongación del tiro libre aquí, este era el espacio destinado a un jugador, ese era su espacio. El espacio que va el tiro libre por arriba, que era el espacio destinado a otro jugador, y el espacio que va de línea de fondo hasta la prolongación del tiro libre,
aproximadamente, un poco más arriba, que era el espacio destinado al tercer jugador exterior. No queríamos dos jugadores juntos, evidentemente, ¿de acuerdo? Y no queríamos rigidez, es decir, el base no tenía por qué estar siempre aquí, aunque a veces pues, siempre estaba. Podía cortar según su criterio. Por eso digo, necesitamos también pensar que nuestros jugadores son inteligentes. Podía cortar según su criterio y el otro jugador tenía que reemplazarlo. Si salía para aquí, le reemplazaba este, si salía para allí, le reemplazaba aquel. Es decir, era una idea de juego donde se daba mucha libertad al jugador, pero respetando los espacios. Y después, el jugador con balón. Bueno, está claro los exteriores, ¿no? ¿Sí o no? Y finalmente el jugador con balón. Bueno, finalmente no. Luego el jugador con balón. El jugador con balón le dábamos dos normas fundamentales. La primera, que recibiera el balón, cuando recibiera el balón, que no hiciera, que lo primero que tenía que hacer, bueno, lo que decimos todos los entrenadores, ¿no? Es mirar el área. Mirar el área. Al recibir el balón, mirar el área. Porque entendemos que al mirar el área se ve todo. Entonces, la primera norma era muy sencilla, era recibir el balón y mirar el área. ¿De acuerdo? Y la segunda, y yo creo que más importante, pasar, o botar, o tirar. En caso de tiro, ese jugador tenía que hacer una cosa, en caso de pase, tenía que hacer otra, y en caso de dribbling tenía que hacer otra. ¿Qué hacía? El uso del bote era solo permitido para dividir la zona, para atacar la zona. No permitíamos el uso del bote para quedarnos en el mismo sitio, aunque esto es inevitable. Hay jugadores que al final lo hacen, ¿no? Si veis el vídeo, pues alguno lo hará. Pero trabajábamos para evitar esto, usar inteligentemente los botes, ¿vale? Luego, después del pase hay que moverse dentro de mi zona para moverse, y después del tiro, aquí había dos normas. Si el tirador tiraba 6,75, aproximadamente, balance defensivo. Si el tirador era uno de nuestros pivos o un jugador que penetraba y hacía un tiro corto, rebote de ataque. Y aquí entramos en lo que el rebote de ataque. La estructura de nuestro rebote de ataque era siempre 3 jugadores al rebote mínimo y si repitiéramos 4. ¿Los bases deben entrar al rebote de ataque? Mi equipo sí. Este año sí. Hay jugadores que tienen intuición para el rebote y juegan de base, ¿no? Entonces, ¿quién entra al rebote de ataque? Bueno, el balance defensivo, lo que acabo de decir, si hay un triple, tirador de triple es balance defensivo, y normalmente el jugador más atrasado, jugador de la cabeza de la zona, hace el balance defensivo, que puede ser un base o un alero intercambiable, ¿de acuerdo? Y el alero del lado contrario al tiro, los dos tiros siempre entran al rebote de ataque. ¿Y cómo entran al rebote de ataque? Entran al rebote de ataque primero siguiendo la trayectoria del balón y segundo esperando. Hay que esperar un segundo. Siempre tratábamos de esperar un segundo a que el balón toque el aro para poder adivinar más o menos por dónde va a caer. Porque para eso se necesita intuición. Y intuición también se puede trabajar, ¿vale? Bueno, estas eran las normas básicas, ¿no? Nuestro, digamos, juego libre, un poco organizado, concediendo libertad al jugador, respetando mucho los espacios y sobre todo concediendo libertad al jugador con balón, para que tenga espacio para desarrollarse, para desarrollar su talento, ¿no? Después teníamos otras dos situaciones. Una situación especial que hacíamos una sobrecarga. Si eso funciona, lo veremos. Que hacíamos una sobrecarga sencilla para cargar primero la atención en un lado, intentando conseguir alguna ventaja ahí, y si no, ya volvíamos a quedábamos más o menos colocados en la disposición de juego libre para seguir atacando con juego libre. Pero primero intentábamos una sobrecarga en un lado, buscando sobre todo a nuestro hombre grande. Porque otro de los objetivos de la zona, creo yo, es que no juegues con los pibos, que te dediques a pasar y a tirar, que hagas una cosa que nosotros necesitábamos mucho a nuestros tiempos. Yo los tenemos un jugador muy importante para nosotros. Entonces teníamos un movimiento donde lo buscamos, con la zona, ¿no?
entendíamos que tenía que pasar todas las cosas. Sobre todo porque fue el primero que le dije para convencernos a que viniera. Si luego no lo hago, pues los jugadores también hay que convencerlos para que vengan. Vale, bueno, entonces la sobrecarga era muy sencilla, hacíamos un pase mano a mano y nos íbamos hacia el lado contrario buscando ahora lo que voy a hacer con ellos, ¿vale? Y luego a partir de ahí jugábamos bastante libre. Y después teníamos una situación final, si había, le llamábamos confusión, si había confusión, si no sabíamos qué hacer, si estábamos perdidos, recurríamos a una situación de bloqueos directos al jugador con balón, colocamos como si fuera individual y acabamos jugando contra zona como contra individual, porque hay muchas zonas, entre ellas la que nosotros hicimos este año, que disfrazan las cosas, o sea, es mitad ahora mismo, ya no es como la zona de antes, ¿no? Hay mitad zona, mitad individual, hay ajustes, le llaman marchar, nosotros éramos una zona con normas, entonces muchas veces en caso de confusión o de estar atascados, recurríamos a una situación que utilizábamos también contra defensa individual, donde dejábamos también al jugador que se expresara, ¿no? Respetando los espacios. ¿Vale? Bueno. Ahora voy a tratar de hacer con ellos esto que acabo de explicar. Primero lo vamos a hacer en 5 contra 0 para que lo veáis un poco, luego lo vamos a hacer en 5 contra 5. Yo de la defensa de esto no voy a decir nada, porque no es mi trabajo ir aquí. Lo que sí que vamos a hacer es lo que hice todo el año. No hicimos, yo creo que ni un 1% del tiempo trabajo en media pista. El 99% del tiempo, como mínimo, si empezábamos aquí, terminábamos aquí. Porque queríamos jugar en toda la pista. Entonces no tiene sentido el jugar. Hay cosas que sí, que a veces tienes que hacer media pista para ajustar pequeños detalles tácticos y eso, pero procuramos este año siempre llevar nuestro baloncesto a toda la pista. Siempre. Bien empezando aquí, terminando allí, bien empezando y terminando volviendo, bien siguiendo hasta meter canasta, o bien jugando partidos o partidos, ¿vale? Y hoy lo vamos a hacer así. Vamos a empezar aquí, vamos a terminar allí. Para que ellos se coloquen en ataque estático y también aprendan a colocarse llegando en transición. Porque nuestro objetivo este año fundamental fue conseguir jugar antes de que el otro equipo organizara su defensa. ¿Vale? Entonces, bueno, pero 5, si os parece, ¿queréis preguntar algo sobre esto? ¿Lo tenéis? Está claro, ¿no? Es que no es difícil. Es un juego bastante sencillo. Los jugadores disfrutaron, hicimos, en el periodo con Melilla hicimos una media de 84 puntos, 84 y algo, no está mal, y en la liga hemos pasado de 85, los jugadores han disfrutado. Alguna pérdida de más, entre 15 y 20, bueno, todo tiene sus daños colaterales, ¿no? Pero sobre todo lo que pretendimos es que pérdidas sí, me voy a enrollar mucho, ¿no? Pérdidas sí, pero nunca pérdidas, si puede ser, en pases en horizontal ni hacia atrás, siempre pérdidas en pases hacia adelante. Entonces, no es lo mismo 15 pérdidas en pases hacia adelante que 15 pérdidas en pases en horizontal o en operaciones de balón para botar con muchos. Pero bueno, esto a lo mejor tiene mucho que ver con la zona. Vale, entonces ahora a ver si estos se entendieron. Los pongo aquí 5 por 0, a ver si empiezan a hacer algo, lo que hacen, ¿vale? Y luego ponemos una defensa de zona y les dejamos que ataquen, que vayan, que vengan, que se vayan encontrando cómodos en el juego que yo propongo. Empiecen a encontrar cómodos. Y cuando vayan 3 o 4 ataques y tal, igual los paro. Y les digo, oye, tal. Bien, pinta que no hay que parar mucho. Entonces, 5, un 4, alguien que quiera hacer de 5 y 3 exteriores. Es como nosotros este año atacamos. Coger un balón, un base, se pone ahí. Bueno, las normas ya las sabéis, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Si este, lo último, si el que tira es este, si el que tira es el base, el único que hace balance defensivo es el base, o el que está en la posición de base. Es decir, si tira él, tú y tú, balance defensivo. Ahí vamos a ser un poco conservadores, 3 al rebote de ataque. Pero si tira él, los 4 al rebote de ataque. Eso lo hace defensivo. Al rebote de ataque y defensivo. Bien, tu trabajo es darle bloqueos a él, o si el balón va allí, dar bloqueo porque
perdón, me olvidé. Y otras dos normas de juego contentivos. Si recibe el poste bajo, alto. Entonces, el poste alto, nuestro 4 corta a la espalda del defensor más cercano. Es decir, si el defensor está aquí, corta por delante, si el defensor está aquí, corta tratando de recibir. Y ocupa, y ahora se invierte en los puestos. Perdón que me olvidé de eso. Él, a partir de ahí, hace lo que quiera, pero si la saca fuera, el que está arriba es él. Y el que está por línea de fondo es el 4. Y aquí sí que nuestro 4, por ejemplo, si tú te vas allí, dentro de la norma de respetar espacios, ya lo hacéis, ¿vale? ¿Sí o no? Correcto. ¿Cómo lo veo cuando te salta de las narices? Él tiene que jugar en función del balón. Muy bien. Ahora es él el que está arriba, da bloqueo. La continuación del 5 normalmente puede ser rol, porque son jugadores que no tienen mucha capacidad de tiro, pero si nuestro 5 era Cine, que es un jugador que tenía capacidad de tiro, también permitíamos hacer poco, también permitíamos hacer eso, ¿vale? Y después usar los botes para dividir, y siempre que se usa un bote hay que jugar sin balón. Es decir, si el hombre del centro, por ejemplo, usa un bote, tú estás jugando a la esquina y tú estás viniendo un poco, hay que facilitarle el pase. Tú tienes que jugar sin balón, ¿vale? Tú pasas y cortas, haces lo que quieras, tú ocupas. Entonces que haya algún bote en el ataque, que haya algún pase, algún corte, tal. Y luego hacéis una cosa, vosotros 5 preparados. Os vais para allá y hacéis lo mismo allá, ¿vale? Y entráis, ¿vale? Venga, vamos. Primero como digo, luego hablamos de sobrecargas. Saca el balón al centro y a lo mismo. Corta, bien, sube, espera, espera. Sigue jugando. El otro cortando por línea de fondo. Bueno, están respetándose los espacios. No, de momento está bien, vamos. ¿Entendéis, no? La idea. Se debe de juego libre con unas ciertas cosas. Espera, Óscar, ¿qué eres el 5 o el 4? El 5. Bien. Supongamos que Óscar es el 5. Óscar es buen tirador. Entonces, él puede hacer pop. Incluso puede hacer rol, lo que quiera. Incluso puede venir como el 4 al tiro libre, porque es un 4. ¿De acuerdo? Los 4 en el bloqueo pueden venir al tiro libre, al final de posición habéis que recordar. Los 5, cortar, o en el caso de Óscar, que es un falso 5, un 5 con buena mano, puede hacer pop o venir al tiro libre. Lo que sí que vosotros no apuntamos, ¿vale? Entonces Óscar es el 5, ¿vale? Venga, vamos, lo hacéis aquí, vais para allá. Vosotros por fuera que los marcan a la vez. Ahí, perfecto. Ahora sube Óscar. Óscar hizo una cosa que es buenísima. Sigue, corre. Que fue abrirse, abrir, y nos da muchísimas cosas que luego volvieran al tiro libre. Sorprendente. Aquel 4 está demasiado cerrado, ¿no? ¿Cómo te llamas? Pablo, tú juega abierto si quieres, ¿eh? No tienes por qué estar en el poste, ¿eh? Aunque cortes, tú juega abierto, juega como quieres. Venga. Tiro libre, muy bien. Sigue dando bloque, bien. Perfecto, sigue, perfecto, rebote. Perfecto, saca, corre. Venga, vamos. Sigue jugando. Preparados. Bien. Ahora voy a dejarles y luego pequeños detalles, ¿vale? Venga, otros, ¿vale? Pablo, pasó una cosa, que teníamos que tener ese recortado. Sí, ¿no? Perfecto. Es que un tiro, si juega bien de cara, no puede. Óscar, eres 5. En posición
posición inicial es arriba. Eres 5. No fue 5 en su vida. Hoy eres 5. Bien. Vale. ¿Entiendes? No. Te quedas arriba. Eres 5. Vale. Una cosa, los bloqueos directos. Una vez entendido la idea del juego, los bloqueos directos. Los bloqueos directos hay que hacerlos bien. Porque eso no vale para nada. Entonces, dos normas. Una del bloqueador. El bloqueador tiene que hacerse muy grande y marcar el bloqueo lo más cerca posible de esta línea. O sea, no tiene sentido hacer contra zona un bloqueo aquí, porque lo van a pasar por detrás y no vale para nada. Los bloqueos tienen que ser lo más cerca posible de esta línea, ¿vale, amigos? Los 5. Aquí. Y hacerse grandes. Ese es el primer trabajo del bloqueador. Por decirlo sencillo, ¿eh? Y el trabajo del que es bloqueado es, con el balón, llevar a su defensor primero. No, márcalo un bloqueo. Grande, bajo. Este valdría. Es llevar y pasar hombro con hombro, pegados. Y a partir de aquí, ya. Porque si el bloqueo es aquí fuera, no vale para nada. O si el bloqueo es aquí, y él pasa por arriba, yo paso. Vale, o sea, los bloqueos bien hechos. Los bloqueos bien hechos, eso sí, los bloqueos bien hechos. Vale, venga, dale. Vale, sigue. Volver por fuera, la otra. Fuera, ahí, bien. Fuera, bien. Luego irán saliendo cosas, ¿no? A veces no saldrá ninguna. Ahora, no tiréis hasta que yo nos diga ya. ¿Tenemos alguien me dijo que teníamos 24 segundos, pero no. Pues sí. Se ha puesto. ¿Y hay alguien que funciona ahí? Tú, Carlos. Nosotros siempre utilizamos, lógicamente, el marcador. Cuando todos los ejercicios nosotros empezamos en media pista, con saque en media pista, y le damos a 18 cuando se da el primer bote en campo de ataque. Calculamos unos 5 o 6 segundos para pasar, ¿no? Más o menos. Y luego llegar aquí 24. Entonces ahora, Carlos, le das a 18, empezáis en 5 por 0, sacando en media pista, ¿vale? Recibes en campo defensivo. Cuando pasa el campo, exacto, cuando pasa el campo le damos a play. Y a partir de aquí no queremos tiro hasta que falten 5. También hay que acostumbrarles a que jueguen con el marcador, ¿vale? Porque los jugadores tienen que acostumbrar a jugar con el marcador. Hasta que falten 5 seguís jugando sin tirar, ¿vale? Venga. Buscamos un tiro final. Sí. Bien, ahora le falta 5. Tiro, rebote de ataque. ¡Ay! Vamos a ver. Espera. Hasta que falten 5, Él decidió que el bloqueo directo tiene que hacia el otro lado, ¿no? Siempre esas continuaciones, yo lo digo por la experiencia, esas continuaciones del bloqueo directo de la D, del 4 al centro, siempre había posibilidad de pase. Siempre había posibilidad de pase. Si el jugador que recibe hace lo que dijimos, recibir y mirar. Si el jugador que recibe hace esto, más difícil que pase. Por eso los pequeños detalles, luego esto hay que trabajarlo más. Hay que trabajarlo más. Venga, dale. Saca. Saca. Bien. Ahí estamos. Carlos, reloj. Ven. Juega por línea de fondo. Sigue. Bien, buen tiro, rebote. Bien, vamos. Se olvidó de la norma, ¿no? Recibe el poste alto corta y el otro sube. A ver, no voy a pretender en 10 minutos que
Si hay algún tipo de confusión, en el juego, o se acaba la posesión, o pasa algo, que no estamos jugando bien, podemos recurrir a un movimiento de un bloqueo directo central, y entonces el bloqueo directo central le llamáis, por ejemplo, puño abajo, ¿vale? Puño abajo, o lo queráis. El tío de aquí dice puño abajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el que bloquea es el 5 y que los otros 4 están abiertos, y ahí vamos a jugar como si fuera defensa individual. Es recibir o bien pase interior, o mirar claro para tirar, o tratar de dividir para provocar una ayuda y conseguir una ventaja. Si hay confusión, uno abajo, entonces cada uno ocupa su espacio y jugamos eso. Pero el bloqueo tiene que estar bien, ¿eh? No vale el bloqueo arriba, ¿vale? Y podemos atacar y vamos contra el bloqueo, lo que queráis, ¿vale? Bien, hacemos el ataque, hacemos puño abajo, yo voy a decir cuándo, lo hacemos allí 2 veces y ya lo hacemos con defensa, ¿vale? Atacamos, dale Carlos, o el que esté. Seguimos, sigue, bien, confusión, puño abajo. Ahí sí que tiene que haberlo. Incluso, incluso, aunque no vaya, tampoco pasa nada, pero entonces el reparto de espacios es más difícil, porque no hay 5 abiertos. Sigue. No estás pasando pegada. Sigue, puño abajo. Bien, lo olvido. Dale. Muy bien, dale. Pase, muy bien, el corte, recibir y mirar. Continúa. Bien. Ese corte seguro que hubiera entrado en pase. Seguro. Otra vez, el corte manda el puño abajo. Bueno, ahora el puño abajo lo mandas tú, ¿vale? Una cosa, intercambiamos otros 3 también. O sea, si pasas, ellos pueden. Si pasas, corta y va el otro, móvelos un poco más, ¿vale? Ahí, sí, corta. Correcto. Vale, una cosa, vale. A ver, hemos dicho que puño abajo va el 5. Puede ir también el 4. Entonces el 5 juega por línea de fondo. ¿Vale? Puede ir también el 4, como fue ahora con Pablo. Pero, Sergio. Como fue Sergio ahora. Pero si puño abajo, es que era por no liarnos. Puño abajo puede ser para el 5 o para el 4. Si es para el 5, lo que hemos hablado, si es para el 4, valdría el directo del 4. Es que no quiero liar mucho. Paso pegado. Ahí. Valdría el directo del 4, valdría poco. Y valdría el 5 jugando en función del valor. Valdría. Puño abajo 4, puño abajo 5. Vale. ¿De acuerdo? Pasa que tampoco quiero liar mucho la cosa porque en una hora tampoco. Pero bueno, están claros los conceptos. Venga, Dani, cuando quieras, el del centro que mande puño abajo. Correcto. Bien, voy a dar la última norma. La última norma es ¿qué pasa cuando recibe el poste alto? Vale, tíos. Cuando recibe el poste alto, ¿qué pasa? Cuando recibe el poste alto, la norma es la de todos, ¿no? Encarar el área. Este tío trabajando para recibir y esos 2 tíos a las esquinas. ¿Vale? Entonces, tenemos... Y cuidado con los botes. Aquí cuidado con los botes. Tienen que ser hacia adelante clarísimos, porque aquí hay mucho... ¿Vale? Entonces, si recibe poste alto, ¿vale? Con esto acabamos, yo os meto 5 contra 5. Este tío trabaja ahí, para eso, o hay tiro, o esquinas. Y a partir de ahí, la mayoría de balón vas tú, y tú al hacer control, ¿vale? Vale, lo hacemos entonces. Recibe poste alto, recibe poste bajo, normas, corremos y puño abajo, cuando queráis vosotros. Bueno, es construir un ataque libre. Está bien, está bien.
Corta cuando reciba. Fijaros que la tendencia natural es a que el 4, aunque sea un 4, esté cerca de la rueda. El 4 puede llegar hasta la esquina. Muy bien, muy bien. Vale, cuando ya acabamos el 5. Pero ya con esto acabo la explicación y nos vamos a ver cuándo va a quedar la hora. Sobrecarga no lo hacemos. Colocaros. Bien. Vale, vamos. Bien. 5 defienden, 5 atacan. Empezamos aquí, terminamos ahí. Cuando queráis, puño abajo. Cuando no, pues no. Y tíos y tías, respetar los espacios. Respetar los espacios. Nunca dos cerquita, ¿vale? Respetar bien los espacios. Si hay un corte, si está el 5 arriba, si alguna vez os confundís, está el 5 arriba, el 4 por abajo, esquinas. Si está el 4 arriba, el 5 por abajo, siempre. No importa si os confundís, no importa. Solo que queremos un pico por abajo, otro por arriba y espacios ocupados, respetar los espacios. Recibir y mirar el área. Y tratar de jugar con los pibos. Y correr, que la zona quiere que no corres. ¿Vale? Venga, va. ¡Atrás! No pidas perdón. Usamos botes para dividir. ¡Vale! Ese bote no vale para nada. Muy bien. Vale, pero fijaos en una cosa. Para un momento. Sí. Yo creo que lo retenéis. Cuando entró el balón dentro, instintivamente la defensa se cerró. Y si ese dentro fuera hubiera sido bueno, él tenía un tiro solo. Él ya tenía un tiro. Para haber jugado con los tiros, tenemos que conseguir meterles en la cabeza a nuestros jugadores exteriores que si juegan con los tiros van a tener mejores tiros. Los jugadores egoístas. Meterles en la cabeza eso. Si jugáis con los tiros, vais a jugar mejor, vais a tener mejores tiros. Porque es que si no, los balones no pasan por los tiros. Y yo creo, que el baloncesto es equilibrio. El balón tiene que entrar, salir, dentro, fuera constante, juego, conexión, equipo, pases. ¿Vale? Por eso. Venga, vamos. Ponle el marcador, Vamos. 2-0, 4-0. Bien, ¿no? Ahí estamos colocados. Ya se dio cuenta del base, no mucho, siguen estando mal colocados. Se dio cuenta que bien, Oscar. Sigue. Vale, stop. Otra vez lo mismo, ¿no? Ha habido un pase dentro y ha habido un buen tiro fuera. Ha habido un pase dentro y ha habido un buen tiro fuera. Bien. Oye, si de vez en cuando veis que tal, mandad un llamado, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo. Seguimos hasta que un equipo mete canasta. Cuando un equipo mete canasta, sacamos de media pista y empezamos, ¿vale? Y vamos a hacerlo con marcador. ¿Eres capaz, Carlos? De llevar 2-0, 3-2. ¿Tiempo y marcador de arriba? No. Soy el 2. Vale, sin marcador.
Cuidado. Usar los botes para dividir. Vosotros tres antes estabais mal colocados, ¿no? ¿Sí? Correcto. Vale, correcto. Si reconoces el error, es difícil que lo vuelvas a dar. Buen tiro. Rebote de ataque. Tenemos un paso. Tenemos una tiradora. Sigue, sigue, sigue. Es que la zona no nos tiene que parar, la zona, hay que jugar. Muy bien, muy bien. Sacamos otra vez. Yo lo que estoy viendo es que juegan bastante fluido. No, la zona no consiguió parar el ataque. Los tíos están, las tías están haciendo, bueno, están jugando. Entonces, primer objetivo de la zona, primer objetivo de la zona conseguido. Que la zona no nos pare. Nosotros seguimos jugando igual. Como son normas, bueno, pues no nos paran. Seguimos, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Vale. Yo lo que estoy viendo, los más fáciles son los pasos. Ahora Oscar está abierto. Oscar es un 5 que tira, entonces no le podemos decir que haga el error y tal con él, normalmente habrá. Pero fijaros que el 4, Pablo estaba cortando por línea de fondo. ¿Por qué el 4 va a estar siempre abierto? Y ese corte, si el 5 está abierto, da cosas. Saca, sigue. Esquina, después de paso interior, aquí ya. Si le falta el 5, buen tiro. Sigamos. La primera vez seguimos, ¿vale? Primera vez seguimos. Otra vez. Vale. Ha pasado el balón por el pico, ha habido un tiro fuera. Vale, seguimos. Ahí viene el tiro ya. Otra vez. Rebote de ataque, ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bien, Oscar. Rebote de ataque. Vale, vamos. Bien, ¿no? Más o menos están bastante bien colocados. Están jugando con los pibos. Están cortando. Vale. A mí no me parece mal. No. Si luego nosotros vemos que hay descontrol y tal, claro, los conceptos hay que recordarlos, hay que pararlos. Yo creo que lo están haciendo bien. Y además ya estamos viendo quién es tirador, quién corta, quién es tiradora, quién corta, quién dirige. Vale. Mira, estamos 5-5, vamos 7-5, estamos. Vale. Seguimos hasta 11, ¿vale? A 11. Primer partido, vamos a 11 puntos. Atrás, atrás. Bien corrido. Muy bien, seguimos, seguimos. El error forma parte del juego. Si pierde un pase, o si no, tiene 3 seguidos. No se equivoca el de la mesa. Hay un tiro, claro que sí, claro que sí. Me faltó el rebote. Ahora, bueno, no voy a explicar saques de fondo con la foto, porque es un rollo, ahora no.
que llegar ahí, bien tirado, rebote. Claro, luego si vemos que un tiro está tirando, pero si el balón pasa por los tiros. 9-5. Estamos jugando a 11, ¿eh? El que pierda va a dar un sprint. Está cortando el paso. Al pase. Seguimos. El tiro, bien. Hombre, 9-9, que se gana. Se está yendo un poco de las normas, pero bueno, por el primer día. Bien, ha fallado un tiro, no ha hecho el siguiente. Bien, usó el bote para dividir, sacar un mejor tiro. Fijaros una cosa, muy bien, el equipo que perdió sprint. Fijaros una cosa, él había fallado un tiro, renunció, siguió, luego le volvió. Bueno, y luego la segunda parte de esto. Muy bien, paramos un poco. Luego la segunda parte de esto. Pues la zona, de momento no nos paró. Hemos tenido he visto bastante fluidez, ¿no? Bueno, han jugado bastante sueltos, o algún error que hay que ir corrigiendo, pero lo mejor es, yo siempre, como que la mayoría, ¿no? Grabamos los entrenamientos en vídeo, y luego, pues a lo mejor días se lo ponemos. Oye, para ir mejorando. Pero estar constantemente parando, corrigiendo y tal, yo no. Hay entrenadores que sí les va muy bien, cuidado. Pero nuestro estilo no es. Nuestro estilo era jugar así, tratar de que poco a poco vayan yendo hacia la organización que queremos, pero poco a poco, que vayan yendo ellos. Que se den cuenta de los errores. Antes el que estaban allí mal colocados se dio cuenta. Y si os fijaste en los últimos ataques ya estaban bien colocados. Bueno, es una manera de atacar la zona, digamos, bastante, ¿está claro? Sí, digamos bastante organizada. Ahora vamos a ver cómo lo hicimos este año. Hay una norma que yo digo hoy aquí que no hacíamos nosotros. Nosotros, el que siempre retornaba aquí era el 4. Nunca dábamos la opción de que el 5 estuviera por la prolongación del tiro libre y el 4 por línea de fondo. Eso no lo hacíamos. A pesar de eso, si lo hacían ellos, pues les dejábamos. Yo ya digo, ahora vamos a ver un momento algunos ataques nuestros contra Melilla, pero yo creo que el primer objetivo, que la zona no te pare. Habéis visto que los dos equipos han corrido. El segundo objetivo, colocarse bien, respetar los espacios, muy importante. Tercero, jugar con los tiros y luego usar bien los botes. ¿Vale? Finalmente, el ataque a zona termina en el rebote de ataque. Yo creo que el rebote de ataque contra la zona es importante, sobre todo si tenemos esa mentalidad, ¿no? De esperar un segundo, ver, porque ahora no me he parado, pero ver y seguir al rebote de ataque, tener bien distribuido el rebote de ataque, el balance defensivo, bueno, todo esto. Pero oye, para ser el primer día, yo habría aquí 10 minutos, les he dejado jugar, a mí me parece que lo han hecho muy bien, ¿no? ¿Sí o no? Ahora os lo digo, ¿no? Hay jugadores profesionales que tardan más en entender esto. De verdad, hay jugadores profesionales que tardan más en entender esto. Bueno, vamos a ver ¿veis todo? ¿Qué es ahí? Vamos a ver, vais a ver algunos de los conceptos, son 2 o 3 minutos. También, evidentemente, si la zona es impar, jugamos igual. Lo que queremos es que no nos gane. Luego ya digo, vais a ver ahí la situación de sobrecarga para jugar con Sergio Olmos, sobre todo, pero nuestro 5
importante, bueno, vais a ver. Pero bueno, no tenemos mucha información de zona, porque casi nadie nos info zona. Estáis en la liga, sabéis que no. Nosotros sí lo hacíamos, pero lo hacíamos un poco especial, con unas notas. Pero Carlos me dijo que hablaba del ataque o de la defensa, y yo hablo del ataque. Pero vamos, clarísimo. Bueno. Vamos a ver si tenemos suerte. No sé si va a dejar un poco más. No lo sé. Es que hay muchas realidades, ¿no? Es que es difícil esto. A mí me gustaría que lo veáis un momento, ¿no? Pero vamos, tampoco es tan importante. Una cosa antes de verlo. ¿Os quedasteis con los conceptos? ¿Os quedasteis con los conceptos? Con la idea. Yo creo que la idea es lo más importante. ¿Y alguien quiere preguntar algo? No. En esto de preguntar, me esa pregunta. Bueno, Carlos sí. Carlos sí. ¿Los bloqueos directos de arriba siempre hacia el medio o alguno hacia el fondo? Correcto, buena pregunta. Los bloqueos directos pueden ser hacia el medio o hacia los lados. Lo que sí que queremos es la solución industrial. El bloqueo puede ser hacia allí o aquí también puede ser. O sea, si está en la ley o recibe aquí, puede ser aquí, claro que sí. Y entonces la continuación es esta. Siempre la continuación es mirando, pero no he dicho todos los pequeños detalles porque no me ha dado tiempo. O sea, siempre a continuación es mirando a la obra y siempre es esta. Salvo que sea final de posesión, porque final de posesión hay que dejar el espacio para que el hombre no pueda atacar. Entonces, si metemos gente ahí, colapsamos y no hay espacio. Final de posesión, cualquier bloqueo, si puede ser del 4, porque era el 4 bloqueado, siempre poco, siempre abierto para dejar que el hombre no se bote y que tenga espacio para crear, ¿no? Vale. Más preguntas. No. Los bloqueos directos bien hechos, eso sí que era importante. Recibir y mirar, jugar con el poste alto y atacar las esquinas y atacar el centro, también importante. Bueno, todos esos detalles, poco a poco, con el día a día, se va tratando. Es muy bueno, claro, trabajar en los entrenamientos y luego verlos. Y si puede, a mí me fue mejor verlo, a veces lo veía el mismo día, pero al día siguiente, antes de empezar el siguiente entrenamiento. ¿Sabéis? Si nosotros entramos a las 5, pues si se puede ver a las 4, o yo que me iba a veces en el tren, me iba viendo antes de empezar. Porque al acabar, sí, si tomas notas también vale, pero bueno, está más fresco si es antes de empezar. Y nosotros siempre que hicimos algún vídeo de cosas de estas, siempre fue antes del entrenamiento, incluso en la pista. Incluso en la pista, cuando nos entramos allí, vemos esto y a continuación entrenamos, ¿no? Y no mucho tiempo porque los jugadores no. El baloncesto no es sencillo. Yo creo que el baloncesto, cuanto más tiempo se pasa aquí dentro, mejor. Bueno, pero bueno, eso ya hay que hacer mucho vídeo y va bien. Vale, estamos, ¿ok? Esto está difícil. Vale, menos. Ahí. A ver. Y luego, si tal, acabamos jugando otro partido, ¿vale? Por zona, por tercera zona. Y tú tienes que acordarte de cortar. Cuando recibe, si estás arriba, cuando recibe el otro, ¿dónde? ¿Por delante o por detrás? Según donde esté el defensor. Ahí puedes... Pero es que antes lo vi. Cuando tenemos un problema de tecnología.
Es que este proyecto, yo, la verdad es que no lo entiendo. Vale, pues así. Vamos a... Sí. Nos podemos jugar, porque no podemos verlo. Si el proyector no se trata, yo antes lo vi, pero ahora no. Hay que tener un tío bueno en esto. Por los medios, por los proyectores. Este sí es bien. Parece, ¿no? Ah, no, no puede pasar. No, es que no está mi pantalla ahí. No, lo que pasa es que con ese HDMI, ¿no? Si lo estamos en un ordenador, no está por distancia. No sé por qué. ¿Sabes? Está bien. Si la barra de interés, esto es lo que no es pongo el ordenador. Si pongo el ordenador aquí, que es el poder, ¿no? Como queda un poco de tiempo, pues vamos a seguir entrenando. Yo lo siento, pero a ver, lo que se estaba viendo ahí era ataques
lo que hago ahora, lo que queda es el movimiento de sobrecarga que teníamos tratando de jugar con nuestro 5. Lo hago con ellos, yo diría que lo vieres, lo hago con ellos. O sea, la otra forma de vez en cuando de juego, por romper la dinámica del juego libre, ¿vale? Entonces lo hago con ellos y ya está. 5. Colocados, la colocación siempre es colocación del tiro libre, exteriores, en principio, las 3 posiciones ocupadas, el 4, ahora vamos a hacerlo con el 4 arriba, ¿vale? El 4 arriba y el 5 abajo. Nuestro 5, como muchos 5, tienen un lado bueno y otro lado no tan bueno, ¿no? Normalmente el lado bueno es este, porque aquí juegan hacia su mano derecha. Entonces nosotros empezábamos el ataque por allí, cuando podíamos, a veces no. Ahí, por ejemplo, los ataques que hay son al revés. Y colocábamos aquí a nuestro 5. Entonces, esta situación, ponemos el base ahí, los aleros, el 5 aquí, por abajo, pero aquí, y el 4 arriba. El 4 arriba. Entonces, ¿no? Vale. El 5 en poste medio, Poste medio. ¿Dónde es el poste medio? Es con el pie izquierdo lateral, más a bloquear. Con el pie izquierdo encima de la mancha. Esto va en todas las zonas, Esto. No, igual alguno lo sabe. Esto va en todas. Entonces yo quiero que este tenga su pie ahí, esto, y el otro pie ahí. Ahí tiene espacio para ir para abajo, espacio para ir para arriba, y va a tener algún problema con la ayuda. Entonces, él utiliza, siempre decimos que divida, ¿no? Que utiliza el bote, inicia el pase allí, y va mano a mano. Mano. Aquí teníamos 2 opciones. Óscar, después de entregar mano a mano, se podía venir aquí para hacer un tiro, alguna vez, pero eso era excepción. La norma era que después de mano a mano cortara por el medio de la zona. Al mismo tiempo tú venías a bloqueo directo, tú marcabas el bloqueo para él, y aquí pasaban 3 cosas. Después del bloqueo directo a tiro libre, hacíamos llegar el balón allí y él tenía 3 pases. Tú, como siempre, pasabas pegado, ahí, tú te girabas, buscábamos esto, sobre todo buscábamos esto. Si el balón entraba aquí, nuestro 4 se iba, cortaba y le dejábamos sitio para el 1 por 1. ¿Vale? Era lo que buscábamos. Si no había esto, si recibía la otra opción, tú después de pasar ocupabas tu sitio, recibía el 4, entonces hacíamos esto, eso y eso. Y tú, ¿vale? Y si no había nada, ya seguíamos en ataque libre. ¿Vale? Pero lo primero que buscábamos era aquí a nuestro importante. La idea de jugar con los tiros. La zona, yo creo que quiere sobre todo 2 cosas. Pararte, y que no juegues con los tiros. Que no juegues con los tiros. Que te dediques a pasar, a tirar. Son 2 objetivos que hay que intentar que no consiga la zona, ¿vale? Entonces, vamos a llamarle, nosotros le llamamos 0 a esto. Lo hacemos, ¿vale? Y luego ya quedáis en ataque libre, ¿vale? No, primero divide un poco, ahí, eso. Y ahora, primero sin cortar, ¿vale? Ahora cada vez, ahí, perfecto. Ahora juega. Bien, bueno, una opción, jugar un poco largo, no se la des al corte, se la das arriba. Nosotros este año era el 4 el que volvía arriba, pero ya digo, la idea inicial, que luego no la hicimos, era que fuera el 5 y el 4 quedara bien. Entonces ahora vas tú, si ahí dentro fuera vas tú y el 4 queda bien, ¿vale? Venga, dale. Marca bien el bloqueo, bien, tiro libre, perfecto, gana, bien, sigue, claro, sigue. Vale, perfecto. A ver, los otros y las otras. Bueno, no sobrecarga sencilla buscando un marco interior. A los primos hay que tenerlos contentos. Si no, mal. Ahora, ese gesto dentro de la... ¿Sabes? Bien, es que yo estoy dentro de la pintura, ¿vale? No puedo hacer. Ahora, ahí. Puede llegar el balón directo.
Y a partir de ahí ya la zona se comprime dentro, fuera y ya conseguimos un efecto distinto, ¿no? Un efecto distinto. Vale, pues esto le llamamos cero, ¿vale? Jugamos cero o puño abajo. Hasta meter cancha, ¿vale? Cero o puño abajo. Ahora, venga, bueno. Venga, hasta meter canasta. Cuando meter, si la primera vez es canasta, seguimos igual. Venga, vale, estamos. ¿Estáis? Colocaros. ¿Estáis? Pero bueno, no es malo que lo resuelvan ellos eso, ¿eh? Que hablen entre ellos, conseguir comunicación con los jugadores del equipo y tal, es fundamental, ¿no? Que hablen ellos, que resuelvan ellos los problemas, porque los problemas dentro de la pista son de ellos. ¿Están hablando? Pues es bueno, ¿no? Es para la ciudad. ¿Qué va? ¿Los naranjas? Naranjas, vale. Óscar no es naranja, ¿no? Eres naranja, vale. Venga, naranjas contra el resto. Se corta ya el me faltó el bloqueo. Ahí, ya había pasado. Ahí. ¡Vamos! Tiene el rebote, allá. Ya que pase antes. En nuestro equipo, los Pinos, siempre hicieron buenas temporadas, siempre. Los 5, los 3 años que yo estoy en Colombia. Cero, cuando están jugando el equipo. Fijaros qué buenos tiros hay cuando pasan los otros los Pinos. A ver, no. Tú estás jugando de pino ahora. Tenéis que procurar, cuando podáis, jugar más pases a poste bajo, que está cortando muy bien el pino por abajo. Procurar pasarlo. Dale. Bien. Vale. Pero lo que vemos son los pases, ¿no? Trata por libre. Pero son los pasos. Sigue jugando. Sigue jugando. A ver, viene el rebote. Han hecho una cosa, vale. Han hecho una cosa bien. Recibió el poste bajo, subió el poste, cortó el otro y hubo intercambio de pivos. O sea, se están moviendo. Vale. Ahí creo que lo están haciendo bien. Pasó el balón por el pivo. Hemos conseguido ya un tiro. Sigue. Volvió a pasar el balón por el pivo. Bien, buena ataque, ¿no? Pasó 2 veces el balón por el pivo, por dentro, fuera. Pues bien, sigue. Muy bien, seguimos. Libre. Bloqueo. Buen tiro. Vale. Cuando vamos adentro y sale. Está bien. Vale. Me parece que conté 3 o 4 canastas en 5 canastas. A ver, la defensa no va a poder la defensa, pero han jugado fluido. Estos
joder, si no nos equivocáramos. Entonces, yo creo que para mí lo más importante es eso, ¿no? Conseguir jugar en toda la pista siempre. Este año lo conseguimos hacer en Coruña, conseguimos jugar más de 80 puntos siempre. Conseguimos hacer playoffs con Breogán, con Melilla, que era un equipo gente muy veterana que normalmente no te deja correr. Nosotros corremos igual. A mí me parece una buena idea y bueno, espero que os haya gustado. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, antes de que nos vayamos a comer, aprovechando la presencia ahora mismo de los cuatro, que Javi Llorente se va después de comer para Madrid, quiero presentar a Antonio Traba, concejal de Deportes del Concello de Marín, y agradecerle en nombre de la Federación Gallega todas las facilidades que nos han dado para que el claustro docente se celebre aquí, tanto al Concello como al Club Base Marín. Nos acompaña también José Luis Pérez, miembro de la Junta Directiva de la Federación Gallega de Baloncesto. Y cuando Tito acabe de borrar la pizarra, sin sprints, por favor. Vale. Bueno, me han hecho una encerrona porque a mí no me gusta hablar, pues me conocéis, sabéis que soy bastante tímido, ya me tiembla el micro. Nada, decir simplemente que muchas gracias por venir a Marín, a la Federación Gallega, por haber elegido Marín otra vez para organizar otra actividad. Y bueno, tenemos aquí a cuatro grandes entrenadores. Jota, gracias por venir a conocer Marín. Enhorabuena por la temporada. Tocó el Barça, pero bueno, se puede ganar también, ¿no? Miguel Ángel, te conozco de haberte visto en el otro lado con el Celso Miguel. Guardo un buen recuerdo tuyo, gracias otra vez por estar aquí y suerte en otras. Tito, ya sabes que te conozco, que te aprecio y te quiero mucho. Te he visto muy blando con los chicos. Pero bueno, me alegra, ya sabes que esta es tu casa y todas las veces que quieras. Javi, darte otra vez la enhorabuena y la enhorabuena. Que tengas suerte ahora en el Campeonato del Mundo. Tienes allá a tu mujer que dentro de poco también te hará más feliz todavía. Y nada, gracias a todos, gracias y que sigáis disfrutando de esta. Buenos días, desde la Federación Gallega, agradeceros que estéis aquí, agradecer por supuesto